¿Qué tal tengan todos ustedes? Buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Toluca. Queremos mandarles a todas las personas que nos están viendo de alguna manera que pues reciban una calurosa bienvenida, bendición antes que otra cosa para todas las personas que nos están viendo. Y pues bueno, antes que otra cosa, quiero comentarles que, bueno, el día de hoy yo he invitado a un hermano, un gran amigo en Cristo, por alguna razón que desconocemos todavía. Él dice que, bueno, nos comenta, nos envió un mensaje que no pide una disculpa, no va a poder estar el día de hoy. Sin embargo, él me comenta que está un poco enfermo, está en cama. Comenzar, quisiera pedir a todas las personas que de alguna manera conocen a Dios que me ayuden a orar por él. No sé qué esté pasando con él, pero quisiera pedirles que me ayuden a orar por su pronta sanidad. Su nombre es Emanuel Aguirre. Sabemos que todo lo que está pasando alrededor de este momento, de este mundo, a veces es un poco difícil, puesto que las enfermedades están muy abundantes alrededor de todos estos momentos. Así que yo les pido al mismo tiempo también que se cuiden al momento de que si van a salir, usen las debidas precauciones, el uso de cubrebocas, todo lo que haya, lávense las manos. No estoy diciendo que mi amigo esté enfermo del virus ¿verdad? Pero sea lo que sea, pedimos la pronta sanidad de mi amigo y hermano en Cristo, Emanuel. Así que yo quisiera rápidamente dirigir unas palabras. Señor Jesús, yo te pido que donde quiera que se encuentre Emanuel, tú lo sanes de todo tipo de enfermedad que pudiera llegar a tener. Sánalo, Señor Jesús, si está en tu voluntad, Padre. Yo te pido que tú estés obrando en su vida en los próximos días, Padre. Guárdalo de toda enfermedad y que seas tú, Señor, obrando alrededor de todas las áreas de su cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Queremos pedirles a todas las personas que están viéndonos, les enviamos un saludo a todas las personas, principalmente a Plenitud Cristiana, a Mejor Amigo Comunicaciones, a mi amigo Emanuel, que en este momento nos está viendo la transmisión. Yo le pido a él, yo les pido que, como les digo, pues que estén orando por él. Tiene una página llamada Forjados en Cristo. Échenle una visitadita, si pueden regalarle un like, estaría muy padre. A las otras páginas que acabo de mencionar también. A Toque de Queda también le envío un saludo. Al hermano Mario Morlet, al pastor Mario Morlet, le envío un saludo. Que se encuentre, esperamos que se encuentre muy bien antes que otra cosa. Y pues bueno, pues que Dios les bendiga a todos ellos. Fíjense que antes de continuar, quiero hacer mención de algunas cosas para el tema de este día. Cosas que me he encontrado en el transcurso de la semana. Por ejemplo, por ahí me llegó un mensaje donde me decía, vamos a orar por este mal que está pasando en todo este mundo, y ahí me decía por ahí que Dios envió esto como un tipo de maldición. ¿Sabes tú qué? Pensando en todo esto, yo me puse a pensar. Obviamente le contesté a este hermano que me envió este mensaje, pero hay una parte de la Biblia donde vamos a ubicarnos exactamente en qué tiempos estamos viviendo, ya que yo estoy completamente seguro que ciertamente Dios permitió este tipo de mal para volver a tomar el control de todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, hay cosas que han de venir todavía más adelante,
Y por estas cuestiones yo quiero hablar un poco acerca de lo que, ubicarnos exactamente en qué tiempos estamos viviendo. En el tema formados a su imagen, yo hablaba acerca de una línea de tiempo en la cual más o menos nos ubica en qué tiempos comienza todo. Sabemos que la Tierra tiene una edad aproximada de 13.7 millones de años, y la cual está dividida en varias fases. La primera fase fue acerca del mundo preadámico y duró hace 1000 años, bueno, duró 1000 años más o menos. Después sigue lo que es el Antiguo Testamento. En el mundo preadámico estuvimos hablando de un poco de eso en ese tema. Si lo quieren volver a ver, está muy interesante también. La primera parte, la segunda y la tercera parte. Continuando con eso, la segunda, después de estos 1000 años, donde está el Antiguo Testamento, después del mundo preadámico sigue el Antiguo Testamento. Después del Antiguo Testamento viene lo que es el tiempo del Nuevo Testamento. Después del Nuevo Testamento vienen lo que son los tiempos actuales, y después de los tiempos actuales comienza lo que es con lo que son los tiempos finales, los cuales están divididos en algunas partes, y me quiero enfocar un poco más a la última parte de esta línea del tiempo en la cual vamos a hablar el día de hoy. Por lo pronto, razones por las cuales en un momento más voy a dar las razones por las cuales yo quiero hablar. Hay al momento de yo leer las redes sociales, veo como mucha gente suele confundirse y me comenta, o bueno, a veces me mandan mensajes como este que me acaban de mandar, el último que les comentaba, y algunas personas que están en confusión y que dicen, ciertamente estamos en los últimos tiempos, Dios ya viene, y ciertamente yo lo creo así, que estamos en los últimos tiempos, que Cristo ya viene, pero necesitamos entender en qué tiempos estamos viviendo, porque hay muchos que están muy confundidos, están pensando en que la venida de Cristo ya está cerca y en que está a la vuelta de la esquina, y que están de alguna manera, esto los lleva a pensar acerca del miedo, porque piensan que el día de mañana ya puede ser lo que es el rapto, el arrebato. Todo eso a veces solemos confundirnos un poco, ¿no? La Biblia dice que mi pueblo pereció por falta de entendimiento. Veía otro mensaje en la semana de una persona, un evangelista, al cual no voy a dar su nombre, pero él decía que hay que precisamente en Israel se está desarrollando una vacuna para todo lo que es el tema del virus del COVID-19, pero sin embargo esta vacuna no es otra cosa más que el paso al 666, por lo cual él decía, no se dejen poner esta vacuna, porque al ponerse esta vacuna ustedes están aceptando la marca de la bestia. Total, esto me llevó a pensar muchas cosas, ubicándonos exactamente una vez más en los tiempos en los cuales estamos viviendo y en lo que dice la Biblia. Vamos a ver que hay cosas que como que no me suenan todavía. Vamos a ver una vez más acerca de todo eso en unos momentos más. Otras personas que principalmente en China, por ejemplo, ahorita están sabemos que la tecnología está avanzando pronto y suelen confundir cierto tipo de eventos que están pasando. Están lo confunden con todo lo que está pasando en la Biblia, con todo lo que está anunciado en la Biblia, y dice, y eso otra vez me vuelve a hacer llamar la atención para decir que Cristo está a la vuelta de la esquina.
Y ciertamente yo creo, el Señor habló de eso, acerca de todo eso. Dios dice que el mismo Jesús anunció que acerca de su segunda venida. Pero vamos a ver en esta tarde que, por ejemplo, en Mateo 24, 25, en Mateo 24, del 5 al 10, dice la Biblia. Vamos a abrirlo ahí en el libro de Mateo 24, del 5 al 10. Permítanme tantito. Mateo 24. Dice, cuando Jesús, perdón, no es cierto, me equivoqué. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos enseñarán, y oiréis de guerras, rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque todo esto acontecerá, y es necesario que todo esto pase, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá entonces pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice la Biblia, será tan solo el principio. A mí me deja pensando mucho esta palabra, porque si bien es cierto, el mismo Dios está anunciando que apenas es el principio, quiere decir que todavía van a acontecer muchas cosas más. No, es decir, no se asombren. Por eso el mismo Dios es muy específico en esa parte y dice, no se asombren con todo lo que va a empezar a ocurrir, porque apenas es el principio de muchas cosas que ha de venir. Hay mucha gente que por todo lo que estamos viviendo dicen, ya estamos en los últimos tiempos y Dios ya viene. Una vez más estamos viendo aquí, cuando nosotros estuvimos hablando acerca de lo que es formados a su imagen, yo había comentado acerca de que Albert Einstein mencionó la teoría de la relatividad, que es E igual a mc al cuadrado, y donde decía que aún todo es relativo. ¿Qué quiere decir esto de que todo es relativo? Si yo agarro un sartén por 5 minutos y al momento de soltarlo, una sartén caliente, y lo mantengo tal vez por 5 minutos, para mí me parecerá que lo habré estado agarrando casi por 1 hora, hora y media, 2 horas, porque para mí solamente sentiré el calor de este sartén. Es decir, todo es relativo. Si agarro un pedazo de hirviendo por mucho tiempo y de repente lo suelto, me parecerá al mismo tiempo también como si fuera muy poco el tiempo. Si yo meto una rana al agua hirviendo, poco a poco seguirá calentando el agua hasta que la rana no sentirá el calor y morirá poco a poco. Pero si yo echo a la rana al calor, la rana reaccionará de tal forma que ésta sentirá el calor y huirá del calor. Es decir, todo es relativo. Y a eso es a lo que yo me refiero, porque relativamente la fórmula de la relatividad está manifestada en la Biblia a lo largo de muchos ejemplos que vimos cuando estuvimos estudiando este tema. Es decir, por ejemplo, estuvimos hablando que el arca de Noé se encontró hace mucho tiempo. Por ejemplo, se encontraron los restos los carros del faraón. Todo lo que ya estaba escrito en la Biblia de alguna manera se manifiesta a través de la teoría de la relatividad. Todo lo cual ya se ha estado inventando en los últimos tiempos ya estaba anunciado en la Biblia. Todo es relativo. Ahora, aquí voy con todo esto, que relativamente el Señor ya viene. Desde que yo estaba en la escuela, en la iglesia, hace muchísimo tiempo con mi pastor, un pastor que yo tuve, que se llamó mi pastor Jesús Moreno Domingos. Él decía, yo era niño y escuchaba hablar acerca de que Cristo ya viene. Tengo
50 años de edad y sigo anunciando que Cristo ya viene. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y seguimos con la misma convicción de que Cristo ya viene. Estamos en los tiempos finales. Pero mucha gente está asustada porque dice, bueno, ¿cuál es entonces relativamente el tiempo que ha de pasar para que Cristo venga realmente entonces? Entonces, esto es una locura pensar cuál es el tiempo de Dios. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años o sea, nadie conoce relativamente. Entonces, con esto vamos a ver primeramente que desde que se anunció la llegada del Mesías, se hablaba de lo que eran los tiempos postreros. ¿Qué es eso del día postrero? ¿Qué quiere decir los días postreros? Los días postreros no es otra cosa más que anuncian los últimos días y comienzan desde el momento en el que Jesús está naciendo hasta la segunda venida. Concluye estos días postreros, es decir, ¿cuánto tiempo va a pasar para que terminen estos días postreros? Jesús, desde que Él estaba caminando en esta tierra, ya estaba anunciando su venida. Por lo tanto, las personas que estaban en ese entonces ya estaban hablando de los días postreros, de los días que han de venir y que Cristo viene pronto por su iglesia. De tal manera entonces vemos que relativamente muchas cosas han de pasar para que Cristo venga por su iglesia. Sabemos que el día y la hora realmente nadie la sabe, pero es necesario que entendamos que hay muchas cosas escritas en la Biblia y que han de pasar antes de que Cristo venga por su iglesia. Muchas personas, por ejemplo, se confunden un tanto porque por falta de, como les decía hace rato, la Biblia dice que el pueblo perece por falta de entendimiento, y es necesario entender algunos conceptos que están escritos en la Biblia. Hace referencia, por ejemplo, a los últimos tiempos. Por ejemplo, Pablo habló de esto y estábamos hablando del Nuevo Testamento. Pedro habló de esto también y ya estaba anunciado todo esto en el Nuevo Testamento. Entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús hay un largo lapso de tiempo, una vez más, y escuchamos hablar acerca de varias viviendo en los últimos tiempos. Para esto vamos a entender pues que, por ejemplo, yendo a algunos ejemplos, los últimos tiempos están divididos en algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ver lo que es el rapto, la gran tribulación, la segunda venida y el Armagedón. Ahora, vamos a ver en qué orden ocurren todos estos acontecimientos, en qué momento y a qué se refieren cada uno de ellos. Para empezar, vamos a ver que Dios es un Dios que ama a su pueblo, que jamás le va a desear el mal a su pueblo. Antes que otra cosa, Él desea que su pueblo se salve. Para eso vino hace 2000 años a anunciar su reino aquí a la tierra, para que, dice Juan capítulo 3, versículo 16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quiere decir que entonces Él desea con todo su corazón que el pueblo sea salvo, que todo su pueblo sea salvo. Ahora, como les decía, en esta semana me llegó un mensaje a mí diciéndome: vamos a orar por esta maldición que Dios trajo a su pueblo. El decir que Dios trajo una maldición es como decir que Jesús castiga a su pueblo. Realmente Dios no es un Dios que castigue a su pueblo,
Dios no castiga a su pueblo. Dios permite que pasen algunas cosas para tomar el control y decir: yo soy el que soy y tengo todas las cosas bajo mi control. Pero Él no es un Dios que envíe ningún tipo de castigo a su pueblo. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Noé, cuando estaban por todos, todo el juicio que había de venir, porque el pueblo en su libre albedrío se había desviado de todas las cosas. Por lo mismo, entonces, entendemos que Dios le dio una orden a Noé para construir un arca, y de que de esta manera todos pudieran ser salvos. Pero aunque Noé anunció el diluvio, las personas solamente se reían de él porque no le creían. De esta manera vamos a entender que Jesús, que el mismo Dios es justo y para destruir la maldad que había. Entonces Él mismo envió un diluvio. En el mismo caso lo vamos a ver en los tiempos del Éxodo, con todas las plagas que hubieron, para poder darle a entender al pueblo de Faraón quién era Dios. De manera que vamos a ver que entonces, aunque Dios va a permitir su ira, antes que otra cosa, Él va a salvar a aquellos que realmente le aman. Él nunca es un Dios que destruya, sino más bien es un Dios que ama a su pueblo y permite que pasen las cosas, pero para volver a tomar el control. Ahora, espero no dar a hacerme bolas con ese tema, porque es un tema muy profundo y tal vez me falten palabras para darme a entender qué es lo que está pasando. Pero por ejemplo, en Hebreos 1, del 1 y 2, dice que Dios habla y dice que Él ha constituido herederos de todo, de todas las cosas. Entonces, por Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces vamos a ver que Dios no permite nada, porque todo está bajo su control. En Primera de Tesalonicenses capítulo 14, versículo 16 y 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, un día descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con Él. Entonces, esta palabra está hablando aquí, es claro, el mismo Dios habla acerca de que Él no va a permitir que caiga su propia ira sobre sus hijos, sino que antes bien Él va a venir primeramente por todos los que murieron en Cristo, y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos, y nos encontraremos en las nubes para ver al Señor Jesús. Esto quiere decir que entonces Dios no permite su ira sobre su pueblo. Por obvias razones vamos a entender entonces que de los acontecimientos que hace poco yo les comentaba, primero está lo que se le llama rapto. ¿A qué se le llama esto del rapto? El rapto no aparece en la Biblia. Vamos a entender que el rapto no se registra, no hay registros de la palabra rapto en la Biblia. Sin embargo, lo que sí se registra es la palabra arpazo. Es la palabra que aparece en la Biblia y que significa arrebato, y podemos entender acerca de que primero viene el arrebato, porque el Señor va a quitar entre aquellos que no decidieron aceptar al Señor aquí de la tierra, para que ellos no sufran cuando venga la ira de Dios. Quiere decir que entonces, por obvias razones, vamos a entender que primero viene el rapto para su iglesia.
¿Por qué estoy hablando de todo esto? Sabemos que actualmente, por ejemplo, está apareciendo que hay muchos adelantos en la tecnología. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo en China ya se implantó ya se inventó algunas tarjetas de crédito que ya no tienen el plástico, sino que el plástico se lo están implantando en forma de tatuaje y ya sea en la mano derecha o en el cuello, para tener todas sus cuentas bancarias seguras. Muchas personas, por ejemplo, aseguran que esto es el primer paso para el 666. La verdad, posiblemente, tal vez no lo sabemos, o se van a basar de este principio para lo que es la marca de la bestia. De acuerdo a lo que está registrado en la Biblia, esto va a pasar hasta mucho tiempo después. Sin embargo, vamos a ver que esto, por lo menos en estos momentos, no es otra cosa más que un avance tecnológico que está ocurriendo y que no tiene nada que ver con el 666. Simplemente es un avance tecnológico que se está dando. El hermano que hace poco comentaba acerca de que la dichosa vacuna que en Israel se está fabricando para el virus comentaban que este virus, que esta vacuna, que no se la dejen poner porque va a permitir, va a venir junto con eso la marca de la bestia. De acuerdo a todos los acontecimientos que vamos a ver que la marca de la bestia ocurre hasta después del rapto. Es decir, vuelvo a lo mismo, Dios no permite que sus hijos sufran, o no va a permitir que sus hijos sufran lo que es la ira de Dios. Por lo mismo, no me suena lógico el hecho de que ya esté aquí la marca de la bestia cuando antes Dios va a venir por su pueblo. Es decir, no me suena simplemente lógico todo esto. Aunque él decía, yo no me la voy a dejar poner. Ahora vamos a hablar de que, por ejemplo, ¿qué hay en cuanto a las vacunas? Por ejemplo, cuando fue lo del el brote de la influenza, por ejemplo, no es otra cosa más que hablaba el día de ayer con una amiga que se llama Dalila, ustedes la conocerán. Dalila me comentaba acerca de que al momento de poner anticuerpos a través de las vacunas, no es otra cosa más que inyectan el mismo virus para provocar defensas en contra de la persona que pudiera, para que no esté para que en momentos futuros no pueda contagiarse, ya que van a brotar la influenza más adelante, pero ella va a tener defensas. Entonces él decía, es libre la persona de poder decidir si se va a poner la influenza o no, la vacuna, o no se la va a poner. Todo depende de que si la persona es fuerte en cuestión de que vaya a aguantar la influenza. En lo personal yo les puedo decir, la vacuna de la influenza yo sí me la puse. Es una vacuna bastante fuerte, muy dolorosa, y me formó anticuerpos de alguna manera para lo que es esta vacuna que fue la influenza, para el virus de la influenza. Ahora, si Israel fuera a realmente a hacer una vacuna para el virus del COVID, no es otra cosa más que va a basarse de las personas que ya se contagiaron para poder sacar de ahí tal vez un virus, pero cada quien decide si se la pone o no. Realmente esto no es un paso para el 666, porque todo esto va a venir hasta después. Entonces vamos a ver que Dios es fiel y que ama a su pueblo. Entonces ya vimos que entonces el primer acontecimiento que ha de pasar es el rapto, indudablemente, porque viene Cristo pronto por su iglesia, y aquellos que le fueron fieles a Dios
Dios no va a permitir que su pueblo sufra su ira cuando todo esto haya de pasar. Después, en 1 de Tesalonicenses 1, 10, vamos rápidamente a 1 de Tesalonicenses 1, 10. Si me permiten tantito, por favor. Espero no ser, no hacerlos bolas con todo este tema. Como les digo, es muy profundo. Permítanme tantito. Primera de Tesalonicenses 1, 10 dice: y esperar a los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, y Jesús, quien nos librará de la segunda ira venidera. Jesús es muy claro aquí en esta parte, porque Él dice que Él salvará a sus hijos de la segunda ira venidera. Una vez vuelve a constatar que Dios va a salvar a sus hijos. Está hablando una vez más del rapto. Después de esto, ¿qué va a pasar del rapto? La Biblia habla acerca de que se va a desatar algo que se le llama la gran tribulación. La gran tribulación es donde va a comenzar un periodo de 7 años, donde va a haber una serie de cosas aquí en esta tierra. Para esto, los que estaban en Cristo, vamos a entender que ya no van a estar en esta tierra. Por eso es que Mateo habla y dice que esto apenas es el principio de tantas cosas que han de venir. Cuando pase todo esto, los que murieron en Cristo o los que se fueron en el rapto ya no van a estar para este momento. En el rapto, en la gran tribulación van a ocurrir algunas cosas. Por ejemplo, viene lo que es, surgirá alguien llamado Anticristo. Después de esto, el Anticristo va a morir y va a resucitar. Pero cuando resucite, él ya no va a ser el Anticristo, sino va a ser el mismo el diablo, el cual se va a desatar por este momento. Y híjole, la verdad es que para muchas personas que tal vez aún no conocen de Dios, es un poco complicado este tema y sería necesario que ustedes lo estudiaran. Hay muchas cosas que van a ocurrir durante el periodo de la gran tribulación, y hay 7 años. Tal vez si en estos momentos hablo de todo eso, la verdad es que siento que tal vez no me podrían entender. El Anticristo se va a poner en lugar de Dios, y mucha gente va a creer que Él es el mismo Dios, y lo van a adorar inclusive como Dios. Luego el Anticristo va a comenzar a perseguir a todas las personas que se quedaron, y en este lapso es cuando va a venir entonces la marca de la bestia. No antes, sino justo en este lapso. Entonces, hay muchos 7 años que están ocurriendo para lo que hace rato de lo cual yo hablé, donde muchos dicen que supuestamente los chips que ya están implantándose en la piel es el primer paso para la marca de la bestia. Posiblemente pueda ser que sí, ya que este va a ser solamente el patrón del cual se van a basar para poder implementar la marca de la bestia, pero eso se va a establecer hasta después, no antes. Yo solamente estoy hablando en estos momentos de en qué tiempos estamos viviendo, por lo mismo de que veo que hay tanta confusión.
No quiero ser tan profundo en estos momentos porque creo que me he dedicado últimamente a hablar acerca de que nosotros como personas que no conocen de Dios necesitan recibir de Cristo y saber que hay una esperanza. Después de la gran tribulación, la Biblia habla acerca de una segunda venida. ¿Qué significa esto de la segunda venida? La segunda venida es cuando Jesús va a regresar una vez más y todo mundo, la Biblia dice que todo ojo le verá. Y en esta segunda venida Jesús viene por aquellos que de alguna manera ellos pusieron necio su corazón y que dijeron: yo no por ahí hubo un tema en el cual yo hablé, la tercera parte de Formados a su imagen. Yo hablaba de que hay mucha gente que actualmente está diciendo: al fin y al cabo es mi vida, yo voy a hacer con ella lo que yo quiera. Entonces, en este lapso, cuando ellos estén sufriendo la persecución de alguna manera, y que para ese lapso dice la Biblia que se va a ir el Espíritu Santo que está aquí en la tierra, que es el Consolador, va a desaparecer. Y después de que aparezca, de que venga la segunda venida, entonces hay muchos que entonces van a darse cuenta de que quién era Dios realmente, y aquellos que logren aceptar en su corazón al Señor Jesús una vez más, entonces en la segunda venida Dios va a venir por ellos. Hay mucha gente que en esos momentos va a estar escondiéndose, aunque la Biblia dice que no va a haber lugar para esconderse, y en la segunda venida es donde mucha gente van a lograr por fin irse. Después de eso se desatan otra cosa después de la segunda venida, que es la batalla del Armagedón, donde Jesús va a destruir por fin al mal, y entonces finalmente nosotros vamos a estar con Dios en todo esto, y finalmente vamos a establecernos en algo que se le va a llamar estaremos junto con Dios 1000 años. Esto habla en Apocalipsis 20 del 1 al 6, y la Biblia habla de que estaremos con Cristo por 1000 años, y habla de que estaremos en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Esto es la Gran Jerusalén. Tal vez es un tema muy complicado, no, como les digo, no quiero meterme muy profundo, pero sin embargo es algo de lo que las escrituras hablan, y es algo de lo que, de acuerdo a la línea de tiempo de las cuales hace poco yo mencionaba, los acontecimientos van a ocurrir en estos momentos. Hay mucha gente actualmente que dice: es que estamos en los últimos tiempos, y por ejemplo ven cosas, por ejemplo habla la Biblia también acerca de que la luna se va a poner de sangre, y de acuerdo a todo lo que está escrito, eso va a ocurrir hasta ya casi hasta los últimos sellos, cuando los sellos sean rotos, y esto va a pasar exactamente después de la segunda venida. Va a comenzar todo lo que es la persecución y todo esto, y después de eso vienen lo que son los juicios de Dios. Los juicios de Dios, por lo menos así se le llama, viene en Apocalipsis 6, en capítulo 6, versículo 16, donde dice que se van a abrir los sellos, los 7 sellos, las 7 trompetas y 7 copas, donde entonces va a empezar a ocurrir todo lo ya mencionado, donde la luna se va a poner de sangre, donde van a ocurrir muchas cosas más, pero va a ser hasta después de la segunda venida. Perdón, va a pasar después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación viene lo que es el juicio de Dios. Y justo en el juicio de Dios es
ocurren todas estas profecías, pero híjole, no sé si me estoy dando a entender correctamente, pero esto es lo que está escrito en la Biblia. Finalmente, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? En resumidas cuentas, está dividida solamente, o podemos decir que está dividido en 4 fases, los tiempos finales, que es el rapto, la gran tribulación, la segunda venida y el Armagedón. Entre la segunda venida comienzan lo que son los juicios de Dios, donde vamos a ver que comienzan lo que son los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, donde en todo eso vamos a ver cómo la luna se va a poner de color de sangre y se van a pasar otra vez como una especie de plagas que se van a desatar. Entonces es completamente muy profundo este tema, una vez lo vuelvo a repetir. Y después de la segunda venida viene lo que es el Armagedón, donde Cristo viene una vez más y va a derrotar, va a haber una batalla donde Satanás va a ser derrotado. Para muchas personas que nos están escuchando y que no conocen, que solamente son creación de Dios, pero que no han decidido aceptar al Señor Jesús. Tal vez tú que me escuchas y que dices yo creo en Dios, tal vez está relacionado con todo esto que acabo de mencionar. Pero las personas que de alguna manera no han llegado a aceptar al Señor Jesús, estamos entendiendo entonces que vienen muchas cosas que tal vez necesitamos estudiarlas, pero todo esto apenas es el principio de dolores. Y por eso Dios es fiel y dice que en el rapto nosotros nos vamos a ir, los que confiamos en Él. Ciertamente este virus que está actualmente está llevándose a muchas personas, aún mismos cristianos, pastores, porque Dios es fiel y creo yo que de acuerdo a su plan, ellos ya están gozándose con el Señor para no tener que vivir todo lo que ha de venir. Hay muchos que simplemente me tiran de a loco y dicen, es que a lo mejor todo eso son fábulas, son fantasías, pero déjame decirte, si fue real la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario y Él no jugaba al momento en que Él dijo, yo voy a morir por ustedes en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quiere decir que entonces, a final de cuentas, todo lo que ha de venir tampoco es cuento. Y Él desea que nosotros seamos salvos. Así que yo les pido que en estos momentos tú tomes un momento y que empieces a pensar qué va a ser de ti el día de mañana. Yo no sé realmente si el día de mañana vamos a tener la vida. Yo no sé si vamos yo en mi caso, por ejemplo, tengo 34 años. Yo no sé si voy a vivir 15 años más, 20 años más. La Biblia dice que no se sabe cuándo ha de ser cuándo va a venir Cristo por su iglesia. Pero han de pasar muchas cosas más. Por lo mismo, relativamente yo creo que Dios es fiel y justo, y yo mismo creo que el Señor ya viene. Pero no viene aún en el contexto de que primero vienen muchas cosas que han de pasar y que están escritas en la palabra.
y que son verdad. Yo solamente estoy tratando de decir que necesitamos vivir un día a la vez con promesas. Nosotros simplemente, Dios lo que anhela es que nosotros tengamos una comunión con Dios día con día. Yo no sé cuándo ha de ser la venida de Dios, Señor. Solamente quiero decirles que de alguna manera Dios, su gracia es tan grande que Él está esperando a que tú le abras tu corazón a Él. ¿Hasta cuándo vamos a tener duro nuestro corazón? Como para que vengan todo lo que ha de venir, para que Él desate todo lo que está escrito en la Biblia. Solamente quiero decirte, el Señor es fiel. Y hay muchos que en estos momentos han decidido decir, yo voy a seguir en mi necedad. Y hay muchos que han dicho, Padre, perdóname porque realmente creo que tú eres el único que mereces la gloria. Y es lo que me gustaría transmitir. Si tú has comprendido todo esto, la Biblia dice, entrégale a Dios tu vida mientras haya tiempo. Esto es lo único que quería comentar en esta noche. Así que yo te pido que cuando estés en tu cuarto le digas al Señor, Señor, dame una revelación más profunda de ti. Yo tal vez con mis propias palabras no la puedo dar en estos momentos. Solamente traté de explicar brevemente lo que ha de pasar en todos los tiempos que vienen. Pero es muy complicado explicarlo. Así que te pido esta noche que tú cierres tus ojos y que le digas, Señor Jesús, te pido que me perdones por mi forma de vida. Quiero entregarte mi ser, mi corazón a ti. Perdóname. Hay muchas cosas que han de venir todavía. Y he entendido los tiempos en los cuales estamos viviendo. Ciertamente yo creo que tú ya vienes. Creo que tu venida está pronta, Señor. Pero han de pasar muchas cosas primero. Y yo realmente no quiero vivir. Yo solamente quiero estar contigo un día ahí en ese cielo que tú prometes. Líbrame de vivir todo lo que está escrito en la Biblia, Señor. Entonces solamente quiero estar contigo el día de hoy. Si tú decidieras llevarme el día de mañana, quiero tener la promesa de que voy contigo, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que ha entendido todo esto, esperamos que tú puedas comenzar a congregarte, que tú puedas buscar una Biblia, a estudiarla un poco más a profundidad de todos los y saber que Cristo está pronto realmente. Hay mucha gente que también ha dicho, recordemos que Dios puso aquí a 3 hombres de los cuales hemos estado hablando para darles honra, que son los padres, los pastores, el gobierno. Y si el gobierno dice que aún no es tiempo de abrir las iglesias por cuestiones sanitarias, debemos de alguna manera acatar estas órdenes. Hay mucha gente que dice, no, pues ahorita yo voy a abrir ya la iglesia para ver qué pasa y tenemos que honrar a Dios. Pero tengo que decirles en esta noche que tenemos que ser fieles y obedientes. Dios no respalda la desobediencia. Así que solamente quiero comentarles eso. Que Dios les bendiga. Buenas noches.